Hola, ¿qué tal? Jóvenes, padres de familia y público que nos sigue en Educando TV, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy vamos a abordar el tema estudiar las manifestaciones poéticas en un momento literario, que corresponde a la tercera sesión de tercer grado, nivel secundaria. Como recordarás, ya abordamos el movimiento literario que corresponde al romanticismo, asimismo también el modernismo, y nos faltaron el renacimiento, el barroco. Sin embargo, hoy vamos a desarrollar el barroco. Primeramente, cerramos con una tabla de análisis de las características de esos movimientos y cerramos con algunos poemas que nos permiten distinguir propiamente cuáles son las características de cada uno de esos movimientos. Pero también es importante que distingamos algunos conceptos que hemos ido hablando y que probablemente no se hayan comprendido, como es la lírica, que significa género literario constituido por las obras que se caracterizan por expresar sentimientos y emociones profundas. Así también mencionamos en algún momento soneto, que no es más que una composición poética formada por 14 versos de arte mayor, generalmente en decasílabos y rima consonante, que se distribuyen en 2 cuartetos y 2 tercetos. Seguramente escuchaste en decasílabo, pues significa que tiene 11 sílabas y que debemos distinguir entonces cuántas sílabas van conformando cada una de las líneas de esos versos a la hora que leemos, pero también en el momento que queremos desarrollar esos versos. Entonces, dicho lo anterior, avanzamos entonces con el barroco. El barroco es el estilo de las obras de artes con muchos adornos. Esto, como te darás cuenta, pues se ubica esencialmente en el siglo XVI y XVII, pero que tiene o va a tener un auge muy importante para ubicarnos en el caso de nuestro país, ubicarnos que ya hay un desarrollo del barroco muy importante cuando inicia la época colonial. Estamos hablando 1500, 1600, en que se irán desarrollando este movimiento literario que es el barroco. Se va a distinguir con muchos adornos en la arquitectura, en la literatura también, pues tiene sus características en la música y en la pintura. Notarás entonces que en los edificios, en los conventos, en los templos, de alguna forma que se construyeron por diferentes grupos, pues encontramos que tiene una característica de muchos adornos que tienen, claro está, el significado de cada uno de ellos. En el caso de Oaxaca, pues hay toda una ruta que se llama Ruta Dominica y que hay construido edificios esencialmente religiosos, en el cual pues los distingue de esos adornos. El arco, por ejemplo, pues también viene de esta época. Y las características en la poesía, pues también hay adornos excesivos, porque hay un deseo de maravillar, de mostrarse con un lenguaje mayor, pero ello no se salva de tener complicaciones sintácticas. Y también pensarás, bueno, ¿qué es o a qué se refiere a esas complicaciones sintácticas? Bueno, la sintaxis es la parte fundamental que nos permite en nuestra lengua pues escribir correctamente. Es decir,
que podamos desarrollar desde palabras, frases, enunciados, ubicar todos los signos de puntuación, acentuación esencialmente, pero sobre todo cómo hay una conexión de la comunicación escrita. Entonces, ello pues es una ventana que genera el barroco como un problema. Hay contradicciones entre lo delicado y lo grotesco, también se van a encontrar en la poesía, juegos de palabras, hay también alusiones eruditas porque se busca maravillar, por tanto, pues también se adornan, pero se buscan palabras muy técnicas que se están empleando en la época únicamente en los intelectuales, los grandes pensadores de la época, pero que se atraen entonces en la poesía y desde luego, pues eso pues también dificulta un poco en el momento que vas a leer estos tipos de poesía. Pero pues se recomienda, como lo hemos venido haciendo, que tengas tu diccionario, pues para que busques el significado de esas palabras y puedas comprender el significado y la conexión también de la prosa que se desarrolla en ello. Hay metáforas extravagantes que están fuera del contexto o incluso de nuestra imaginación. Es un movimiento típicamente español, se desarrolla muy fuertemente en España, de allí que sus autores, sus precursores, pues van a ser de España y que no escapa, decíamos al principio, de esa relación que va a haber de España, Europa, hacia con las regiones, los territorios en que se van colonizando. Se da en todos los géneros importantes, predomina en la comedia española, decíamos que es esencialmente español, se ubica o toma mayor fuerza en el siglo XVII, pero que viene, pues como ya decíamos, pues desde finales del siglo, incluso el siglo XV, XVI, pero toma mucho auge en el XVII. Hubieron dos tendencias muy importantes que se denominaron el culteranismo y el otro el conceptismo. Estas tendencias al interior del movimiento barroco pues se desarrollaron en el siglo XVI y XVII. En el caso del culteranismo, pues uso de formas poéticas de difícil comprensión, basadas en abundantes y complicadas metáforas que no se podían comprender sencillamente. Y en el conceptismo, pues se desarrollan formas poéticas basadas en asociación ingeniosa y rebuscada de conceptos. Porque cuando tú escribes, ¿sí?, algún verso, puedes emplear el léxico que en ese momento tú tienes a la hora que quieres expresar tus sentimientos, tus emociones, pero también puedes buscar palabras que te gustan, pero deberías de conocer el significado a la hora de usarlos. Cuando desarrollas no solo poesía, algún verso, sino también cuando redactas un documento, también puedes seguir esa ruta, porque lo han hecho, de palabras rebuscadas, conceptos que muy pocos lo emplean, ¿sí?, pero no es muy legible, no es muy inteligible. Entonces, de allí que se va a sugerir mejor emplear palabras, conceptos llanos, comunes que se puedan comprender muy fácilmente, aunque estos pues lo usaron en su tiempo. También pues es importante que ubiques quiénes fueron los principales autores, pues Quevedo, Góngora, Lope de Vega, López de León, Gracián, Tirso de Molina, Alarcón, pero ¿qué creen? El mismo Cervantes, Don Quijote de la Mancha, que es muy recomendable porque es quien va a sentar las bases poéticas y literarias en la época y que hasta hoy día pues se emplean muchísimo. Deberías de leerlo, te recomiendo, es más, que
lo busques en alguna biblioteca, o bien, pues si tienes posibilidades de adquirirlo, pues también. Porque pues Cervantes no solo fue uno de los íconos del barroco, sino pues también fue el que sentó muchas bases, ¿sí?, literarias para que se desarrollara pues la poesía y la literatura pues en los siglos posteriores. Así también Sor Juana Inés de la Cruz, México, o sea, de las primeras mujeres que inician a escribir poesía, y que es muy importante que tú pues lo tengas en cuenta. Ahora vamos a cerrar entonces las características de estos movimientos literarios con una tabla que debería de ser también uno de los productos de aprendizaje que debes desarrollar en este proyecto de los movimientos literarios. Vamos entonces a continuar con nuestra tabla, que se los voy a presentar en estos momentos. Una tabla en donde nos permite ubicar la época, el movimiento, la época, cuáles fueron las características que lo distinguieron, así como las obras, los autores, y ubicarlos de alguna manera. Es decir, este se convierte en una especie de resumen, ¿sí?, de lo que en estas 3 sesiones hemos venido desarrollando. Dijimos que en una primera sesión desarrollamos el romanticismo, en la segunda el modernismo, y en esta tercera pues el barroco, y en resumen pues esta tablita. No desarrollamos el renacimiento, sin embargo pues en esta tabla de conclusión también lo desarrollamos, que se desarrolló en el siglo XVI, muy empatado con el barroco. Sin embargo, la característica de manera general en el Renacimiento es que se avanza no solo en la literatura y en la poesía, sino en la ciencia, en el conocimiento, en la economía y en varias líneas, pero esencialmente en la ciencia. ¿Cuáles son las características? Pues que se pasó de esa preocupación que se tenía del teocentrismo, de tener como en el centro, ¿sí?, como en el centro del pensamiento, pues la religión, pero sobre todo de Dios o los dioses, y pasar a ubicarse a pensar en la imaginación de el hombre, el ser humano diríamos hoy, que debería de ser así, hombre y mujer. También que hay una vuelta al mundo clásico. Recuerden ustedes que también la música es importante, que en la época pues también se van a desarrollar, que deberíamos de buscarlo, Mozart, Beethoven, ¿sí?, músicas que se fueron desarrollando en una época, pero que también pues hoy día pues también se va a ir mezclando, pero que también es importante que tú lo escuches porque te permite un desarrollo motriz. Se respeta la preceptiva clásica, predominan las obras firmadas, abunda la poesía y la narrativa. ¿Quiénes son algunos de los autores importantes? Garcilaso, Herrera, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, también el trabajo que ya venía desarrollando Cervantes, las obras El Lazarillo de Tormes, Oda a la vida retirada, Las Moradas, Cántico
espiritual. ¿Por qué me detengo en ello? Porque eso pues no lo desarrollamos propiamente. Los demás pues ya los desarrollamos. El barroco, ¿sí?, que es un movimiento típicamente español. Dijimos que se dan todos los géneros importantes, predomina la comedia española, una literatura difícil, porque dijimos hace un momento incluso que palabras rebuscadas, técnicas, que le daban un enfoque erudito. Entonces, pues eso complica un poco. Y desde luego, ¿quiénes son los autores? Ya los dijimos. El romanticismo, que lo desarrollamos al principio, se ubica en el siglo XIX. Comentamos de las bases económica, política, social, cultural, del cual pues venía, y cómo conectamos el romanticismo con el modernismo, porque estamos hablando hace un poquito más de 100 años, 150 años, y lo fuimos ubicando hacia nuestra época o de la de nuestros abuelos, ¿sí? Hace 100 años, en el cual pues también en tus libros de texto, en los libros de historia, pues también vienen el gran desarrollo que hubo en la época de poesía, de literatura en general, de pintura, de música, y que nos ubica del siglo XIX al siglo XX, la transición del romanticismo hacia el modernismo, y que van a dar lugar a movimientos contemporáneos hoy día, que eso pues al estar más cerca en términos de tiempo retrospectivo en el momento que nos toca vivir, pues es más fácil incluso de leerlos. Vamos a leer entonces algunos de esas poesías, fragmentos más bien de esas poesías, para que nos permita ubicar las sílabas. Les voy a leer entonces un poema de Rubén Darío. Rubén Darío pues se ubica en el modernismo, que le tocó vivir a Rubén Darío 1867 a 1916, un fragmento de su poema que se titula Estival. Dice de la siguiente manera: el príncipe de Gales va de caza. Así, el príncipe de Gales va de caza. 11 sílabas. Por bosques y por cerros, 7 sílabas. Con su gran servidumbre y con sus perros, 11 sílabas. De la más fina raza, 7 sílabas. Acallando el tropel de los vasallos, 11 sílabas. Deteniendo trailas y caballos, 11 sílabas. Con la mirada inquieta, 7 sílabas. Contempla a los 2 tigres de la gruta, 11 sílabas. A la entrada requiere la escopeta, 11 sílabas. Y avanza y no se inmuta, 7 sílabas. Las fieras se acarician, no han oído, 11 sílabas. Tropel de cazadores, 7 sílabas. A esos terribles seres, 7 sílabas. Embriagados de amores, 7 sílabas. Con cadenas de flores, se les hubiera uncido, 7 sílabas. El desarrollo de cómo se va desarrollando, el desarrollo más bien, de cómo se va dando este poema, es muy importante. Pareciera que no importa en la lírica, pero sí importa mucho. Importa cómo se va desarrollando, importa cuántas sílabas y cómo vas combinando una y otra. ¿Cómo vas combinando una y otra? Bien, ahora vamos a leer
uno que corresponde al romanticismo. El hombre de la arena es un fragmento de Ernst Theodor Amadeus, o que lo llamaban Hoffmann. Dice de la siguiente manera: dime, mamá, ¿quién es ese hombre malo de la arena que siempre nos separa de papá? ¿Cómo es? No hay tal hombre de la arena, hijo mío, respondióme ella. Cuando digo que viene el hombre de la arena, solo quiero decir que tenéis sueño y no podéis mantener los ojos abiertos, como si os hubiesen echado arena en ello. Aquella respuesta de mi madre no me satisfizo, y en mi mente infantil se fue desarrollando la idea de que solo negaba la existencia del hombre de la arena para que lo tuviésemos miedo, pero yo lo oía siempre subir las escaleras. Curioso de saber cosas sobre el personaje y sus relaciones con los niños, al fin pregunté a la vieja que cuidaba de mi hermana menor quién era en realidad el hombre de la arena. El desarrollo es diferente del modernismo al romanticismo. ¿A quién se refiere? ¿Quién es el personaje? ¿Cómo se desarrolla el poema? Eso es importante. Ahora vamos a pasar en un fragmento muy pequeño de el barroco, que corresponde al barroco. Vida retirada de Fray Luis de León. Dice de la siguiente manera: qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto que con la primavera, de bella flor cubierto, ya muestran esperanza el fruto cierto. Un uso seguido de comas, pero también aquí no importa, o pareciera que no importa, el número de sílabas. Es tan importante que ustedes, jóvenes, padres de familia, los que nos están viendo, leamos. Leamos lo que probablemente lo vimos o no lo vimos en la secundaria y que debemos de saber para nosotros, pero también para nuestros hijos. Leer poesía, pues nos permite saber redactar frases, enunciados, poesía, versos, ¿sí? Pero también ello nos permite tener ciertas bases para poder desarrollar la escritura, que muchos quizá adolecen. Por eso es importante, pero también es importante que ubiques cada uno de los movimientos literarios, sobre todo cómo se fue desarrollando la poesía, pero también nos lleva a conocer la historia, esos momentos en donde se desarrolló la economía, la política, los derechos, pero también en donde se inicia darle un valor a esos sentimientos, a esas emociones. Y sobre todo, que te ayudan estos autores, pues que te veas hacia adentro y empieces a expresar hacia con otros, hacia la otra, si quieres, hacia la naturaleza, hacia esos hechos sociales que están ocurriendo en el momento que nos toca vivir. Eso es muy importante. Pero para la asignatura de español,
nos permite identificar el uso, dijimos, de los signos de puntuación, la construcción de frases, enunciados, que no solo copiemos poesía y que lo expresemos con esos sentimientos, sino también veamos su estructura. Por eso cobra sentido ver, estudiar los movimientos literarios. Me ha dado un enorme gusto estar nuevamente con ustedes. Nos vemos en la próxima sesión.